Buenas tardes a todos, espero que estén todos bien. Bueno, vamos a trabajar ahora con sistema circulatorio muy someramente. En CREA va a quedar la presentación y además también un texto que habla exactamente lo mismo que vamos a trabajar ahora. Si hablamos de generalidades o funciones del sistema circulatorio, podemos decir que transporta nutrientes, como por ejemplo ácidos grasos, aminoácidos y glúcidos, además de vitaminas y minerales. También le corresponde el transporte de gases como dióxido de carbono y oxígeno, transporte de hormonas, que ya hemos trabajado en la clase anterior, en clases anteriores, perdón, el transporte de hormonas en medios líquidos como la sangre y otros componentes del medio interno. También se encarga del transporte de células sanguíneas, como son los glóbulos rojos y glóbulos blancos del sistema inmune, y el transporte de plaquetas, que son elementos no celulares, pero que también son transportados por el sistema circulatorio, ¿no? Hablamos de que estas cosas o estos componentes van hacia todas las partes del cuerpo y desde todas las partes del cuerpo, ¿no? Posteriormente vamos a ver que tenemos dos tipos de circulación y que los nutrientes y desechos y todos estos componentes que estábamos hablando van a ser un circuito cerrado por el sistema circulatorio. Los componentes principales o los órganos que componen esto, vamos a hablar del órgano corazón, los órganos vasosanguíneos y el tejido sanguíneo. En referencia al corazón, podemos decir que es un órgano muscular, tiene el tamaño aproximado de un puño. Recuerden que está en la cavidad torácica, en la parte anterior, sobre medial, no está completamente sobre el medio, por eso no vamos a ver que es mediano, pero es sobre medial. Tiene 4 cavidades, 2 aurículas que son superiores y 2 ventrículos que son inferiores. Bien, y va a funcionar en un ciclo continuo de contracción y relajación, que vamos a estudiar también hoy, que se conoce como ciclo cardíaco, ¿no? Esto va a permitir la circulación de sangre en todo el cuerpo. Acá un poco lo que les decía ahora, déjenme cambiar para un puntero. Tenemos la aurícula derecha, recuerden que esto está en posición anatómica, bien. Esta es la aurícula derecha, la aurícula izquierda, ventrículo derecho y ventrículo izquierdo, ¿no? Sus paredes son paredes musculares, también vamos a ver que tiene elementos de células nerviosas y tejido conjuntivo, por supuesto. Y además vamos a encontrar varias válvulas separando las distintas cámaras y conectando con los distintos vasos sanguíneos. En referencia a los vasos sanguíneos, vamos a reconocer 3 tipos, ¿no? Las arterias, que como habíamos definido tal vez al principio de año, llevan sangre desde el corazón hacia el resto del cuerpo. En algún momento habíamos hablado de que a veces se distinguía porque transportaban sangre con más oxigenación, pero ahí teníamos la contradicción de las arterias pulmonares. Las venas devuelven la sangre al corazón, ¿no? Otra característica que tienen las venas es, que son de menor calibre tal vez que las arterias, un poco menor, la composición de sus capas es diferente y lo más importante es que presenta válvulas, ¿no? A lo largo de todo su recorrido, principalmente en lo que es las piernas, lo que son las piernas, justamente porque para evitar el retorno sanguíneo. Bien, si nosotros no tuviéramos esas válvulas, la sangre por gravedad se acumularía en nuestras piernas y en nuestros pies, produciendo hinchazón, ¿no? Que de hecho cuando vamos envejeciendo esas válvulas se van desgastando, y es común ver en ancianos, por ejemplo, que sus pies estén más hinchados. Bien. Y por último tenemos a los capilares, que son los vasos sanguíneos mucho más pequeños, ¿no? Conectan a las arterias y a las venas entre sí y además permiten intercambio de sustancias, por ejemplo en los pulmones, intercambio de oxígeno y dióxido de carbono, a nivel de sistema digestivo en intestinos, va a permitir el intercambio o absorción de nutrientes, ¿no? Y también va a transportar los desechos desde los tejidos hacia el órgano que corresponda, ¿no? Acá un esquema muy burdo de las diferencias entre los distintos tipos de vasos sanguíneos, ¿no? Las arterias siempre en general se representan en rojo, tienen una capa muscular mucho mayor que las venas. Esto porque las arterias ayudan a regular la presión sanguínea. Bien, y como ven, los capilares en general tienen el espesor de no más de una célula para permitir el intercambio de sustancias como oxígeno, dióxido de carbono o nutrientes.
Bien, recordar que las venas acá no se representa, pero tienen válvulas a cada cierta distancia para impedir el retorno sanguíneo. En referencia a la sangre, vamos a ver que tiene distintos componentes. Uno de ellos es el plasma, ¿no? Que es la porción líquida de la sangre. Acá se van a suspender los distintos elementos sanguíneos, ya sean celulares o no celulares. Los glóbulos blancos también son un componente importante, no llegan al 1% del total de al 5% en realidad creo, del total del líquido sanguíneo. Las plaquetas también son otro elemento importante del líquido sanguíneo o de la sangre. No son elementos no celulares, en realidad vendrían a ser partes de algunas células que envejecen, se degradan y después ayudan a lo que es la coagulación de la sangre. Y por último los glóbulos rojos, que son los elementos más importantes tal vez del sistema sanguíneo, que transportan oxígeno y dióxido de carbono. Sin olvidar también los glóbulos blancos, que son elementos importantes el tejido sanguíneo. Bien. Acá menciona que la sangre transporta oxígeno y nutrientes y además recoge los desechos metabólicos para que sean eliminados, por ejemplo, en el sistema excretor a través de los riñones y luego en la orina. También transporta hormonas, y las hormonas, como recuerdan ustedes, son señales químicas a diferentes partes del cuerpo. Bien. En referencia al ciclo cardíaco que mencionábamos hoy, ¿no? Es un proceso que obviamente tiene lugar en el corazón y permite la circulación de la sangre de forma organizada por todo el cuerpo, y se va a dividir en dos fases principales, que son la sístole y la diástole. Cuando hablamos de diástole nos referimos a la relajación, ¿no? Durante la diástole la sangre va a fluir desde las venas hacia las aurículas del corazón, que las aurículas acá no se logran ver muy bien porque están detrás de estos ventrículos, ¿no? Pero están en la parte superior del cuerpo. Estas se van a llenar de sangre y posteriormente las válvulas auriculoventriculares, ¿no? Se abren para permitir que fluya hacia los ventrículos. El nombre de las válvulas, ustedes no se compliquen mucho. Acá está nombrando de dónde a dónde va. Aurículo, de una aurícula al ventrículo, ¿no? Hacia el ventrículo. Otro nombre que pueden tener, dependiendo si es la derecha o la izquierda, es la tricúspide y mitral. Bien, cuando finaliza la diástole, los ventrículos están casi llenos, ¿no? Se necesita una contracción, que podemos saber cuál es, y ahí están listos para la siguiente fase. La siguiente fase viene a ser la de sístole, ¿no? Que la sístole vendría a ser la contracción. Las aurículas se van a contraer para terminar de llenar a los ventrículos y luego las válvulas auriculoventriculares se van a cerrar para evitar el retorno hacia las mismas aurículas. Y después los ventrículos se van a contraer, ¿no? En una sístole ventricular para bombear la sangre hacia las arterias. El ventrículo izquierdo va a dirigir la sangre hacia la aorta y ahí todo el cuerpo, ¿no? Y el derecho va a enviar sangre a la arteria pulmonar y de ahí a los pulmones para su oxigenación. Bien, entonces acá tenemos las aurículas por detrás y los ventrículos. Acá tenemos a las válvulas cerrándose. Cuando se contrae se cierran estas válvulas auriculoventriculares y se abren las válvulas que corresponden a las venas. Bien, bicúspide y tricúspide, dependiendo si es derecho o izquierdo. Perdón que sigo todavía medio mal del sistema respiratorio. Todo esto es coordinado por un sistema de conducción. Bien, el sistema de conducción, como mencionábamos hoy, es un conjunto de tejidos especializados, ¿no? Que no es solo tejido muscular, sino que es tejido muscular y parte del sistema de tejido nervioso, y se encarga de generar y transmitir impulsos eléctricos para coordinar la contracción del corazón. Bien, esto va a dar inicio al ciclo cardíaco y, como ya hablamos, ¿no? El ciclo cardíaco consiste en el llenado y vaciado de las cámaras del corazón, aurículas y ventrículos, es decir, los latidos del corazón que se pueden escuchar si usamos un estetoscopio, por ejemplo, o se pueden medir su actividad eléctrica. ¿Cuáles son los componentes de este sistema de conducción? Bueno, primero el nodo sinusal o nodo sinoauricular, ¿no? Está situado en la parte superior de la aurícula derecha, es este punto que vemos acá, si ustedes pueden ver el puntero láser, y este sería el marcapasos natural del corazón. Este es el marcapasos, es el que indica cuándo tienen que darse los latidos del corazón.
Va a generar un impulso eléctrico a un ritmo constante, normalmente entre 40 y 100 en estado de reposo, y esto se va a propagar por las aurículas. Si vemos acá, el impulso se va a propagar hacia la aurícula izquierda, perdón, sí, hacia la aurícula izquierda y por las paredes de la aurícula derecha. Va a haber un pequeño retraso en las contracciones que también es útil para que haya una buena coordinación entre el llenado de las aurículas y de los ventrículos. Bien, esto va a provocar la contracción de las aurículas para terminar de llenar los ventrículos. El segundo nodo es el aurículo ventricular, el nombre lo dice, aurículo ventricular, está entre la aurícula y el ventrículo. En la parte inferior de la aurícula derecha, en el septo o la pared que separa los ventrículos, y va a recibir el impulso eléctrico que viene del nodo sinoauricular. Va a tener una pequeña demora, como ya mencioné, y lo que va a permitir que se vacíe completamente esto. Otro componente importante es el haz de His y las ramas del haz de His. El haz de His es esta ramita que baja del nodo auriculoventricular, bien, y las ramas de His son estas otras dos que se subdividen, bien. Esto para distribuir el impulso en las distintas partes del corazón, que acá vemos que se va a distribuir posteriormente en lo que son, me faltó acá, está acá, las fibras de Purkinje. Ay, se me saltó. Bien, ahora sí. Las fibras de Purkinje. Estas fibras de Purkinje, una vez que ya se ramifica las de His, va a distribuir el impulso a los ventrículos, al ventrículo derecho y al ventrículo izquierdo. Bien, permitiendo la contracción sincronizada de esto y eyectando la sangre hacia los pulmones o hacia el resto del cuerpo, hacia los pulmones por las venas pulmonares, por las venas pulmonares, y hacia el resto del cuerpo por la aorta. Bien, cuando hablamos de circulación en humanos y en animales de circulación doble como nosotros, ¿no?, vamos a hablar de dos tipos de circulación: la circulación mayor y la circulación menor, ¿no? Como ya se habrán dado cuenta, tenemos un circuito que va y vuelve de los pulmones y un circuito que va y vuelve hacia todo el resto del cuerpo. Bien, esto lo vamos a llamar circulación mayor o sistémica, y circulación menor o pulmonar. Hablamos de que forman parte del sistema circulatorio doble y cerrado del cuerpo humano y están conectados a través del corazón. Bien, ¿por qué decimos doble? Bueno, justamente por estos dos circuitos: circuito de circulación mayor y circuito de circulación menor. Y es cerrado porque algunos animales tienen lo que es circulación lacunar, ¿no?, y acumulan sangre en distintos órganos y después la reabsorben. Eso no pasa en nosotros. Nosotros tenemos un sistema de tuberías, ¿no?, que es un sistema de tuberías cerrado. La circulación menor o pulmonar, siempre vamos a describir de donde quieran ustedes. En este caso vamos a ver por dónde arranca. Bueno, acá va a arrancar por el ventrículo derecho. Estamos con la sangre con poco oxígeno en el ventrículo derecho. Se va a expulsar hacia la arteria pulmonar. Bien, esta arteria después se bifurca y se dirige hacia los pulmones, el pulmón derecho y el izquierdo. Acá va a recibir oxígeno, se libera el dióxido de carbono, y posteriormente va a retornar al corazón por venas pulmonares, ¿no? Recuerdan que las venas llevan sangre hacia el corazón, en este caso lleva sangre oxigenada hacia el corazón. Bien, y va a desembocar en la aurícula izquierda. Bien, acá finalizaría lo que es la circulación menor, ¿no? Ventrículo derecho, arteria pulmonar, se oxigena, libera el dióxido de carbono y vuelve por vena pulmonar hacia la aurícula izquierda. Pequeño circuito. Ahora en la circulación mayor o sistémica, ¿no?, estábamos acá, ¿no?, con la sangre oxigenada en la aurícula izquierda. A ver por dónde arranca el texto, así no nos confundo. Bien, estamos en la aurícula izquierda. Esta sangre va a ser eyectada al ventrículo izquierdo, ¿no?, que si notamos en las representaciones y en un corazón real, el ventrículo izquierdo tiene la pared del corazón mucho más grande. Esto porque necesita eyectar la sangre a todo el cuerpo. De ahí se va a bombear hacia la aorta, ¿no? En la aorta tiene varias ramificaciones que llega a todos los órganos y a todos los tejidos del cuerpo. Bien.
y ahí va a dejar todos los nutrientes, va a dejar oxígeno y va a recoger los desechos metabólicos y recoger el dióxido de carbono. ¿Ah? Esta sangre desoxigenada, cuando ya dejó el oxígeno, ¿no?, y está retornando, va a retornar por las venas cavas hacia el corazón, la vena cava superior y la vena cava inferior, que es donde convergen todas las venas del cuerpo. Y va a eyectar o va a dejar su sangre en la aurícula derecha. Bien, y acá finalizaría esta parte de circulación mayor. ¿No? Esto no, si lo ven bien, no tiene mucho misterio, es razonar más o menos y entender muy bien las partes del corazón y bueno, y por dónde va y viene la sangre, ¿no? Recuerden que una va a oxigenar sangre y eliminar dióxido de carbono a los pulmones y la otra va a distribuir oxígeno y nutrientes y va a recoger desechos y dióxido de carbono y va a volver al corazón, ¿no? Bien, y con eso sería todo. Espero no habernos atomizado o no haber ido muy rápido. Pueden dejarme cualquier duda en CREA.